¿Qué tal amigos de Vida Emprendedora? Yo soy Migue. En este video vamos a hablar sobre lo que es el copy trade en eToro. Por ejemplo, ya que hemos estado mencionando múltiples ejemplos sobre utilizar la plataforma de eToro para hacer trading en acciones, divisas, criptos, etcétera, vamos a hablar sobre esta función que tiene eToro que para muchos es muy interesante e incluso es muy útil si tú todavía eres un inversor novato y tú ya quieres invertir. Entonces esto es una muy buena opción que tienes, ya que se trata de que alguien haga las operaciones por ti. Por ejemplo, en esta sección de personas, incluso están los copy funds, pero vamos a hablar nosotros en este video sobre las personas. Esto es que tú vas a hacer las operaciones que ellos hagan. Por ejemplo, aquí puedes buscar a quién copiar. Ahorita te voy a explicar cómo es que funciona todo esto. Simplemente, por ejemplo, si tú quieres copiar a alguien, buscas aquí, por ejemplo, unas personas de, de no sé, busquemos, por ejemplo, de México, por ejemplo, Perú. Entonces, en cualquier instrumento, por ejemplo, las ganancias mínimas, tú puedes estipular aquí por ejemplo, el 50% de ganancias. Aquí vemos que, por ejemplo, hay unas personas de veintitantos de ganancia y durante el último año. Entonces ya aquí te muestra los resultados. Por ejemplo, aquí vemos solamente una persona. Y por ejemplo, a estas personas también las puedes agregar a tu lista de seguimiento. Por ejemplo, si tú quieres seguir más acerca de esta persona, puedes agregarla a la lista de seguimiento. Ya aquí ves tú si son inversionistas en divisas, en criptos, etcétera. Tú aquí tienes también personalizada tu lista de seguimiento. Por ejemplo, acá abajo de todo lo que tienes en seguimiento, como les he dicho en otros videos, aquí puedes crearlas por categorías para añadir eh, más cosas y aparte tenerlas organizadas. Entonces, bueno, por ejemplo aquí ves los inversionistas que hay. Por ejemplo, vamos a revisar a este usuario. Entonces, aquí puedes revisar tú su portafolio, en qué han invertido, su gráfica de cómo han ido creciendo. Entonces, para copiar solamente basta con dar clic en copiar y bueno, no me deja aquí a mí. Pero, por ejemplo, en darle en clic en copiar, tú puedes ponerle ahí el capital que deseas copiar. Por ejemplo, $100 es lo mínimo, puede ser 100, 150, 200. A mí no me deja por el tipo de inversiones que hago, al parecer, algo así. A ver, vamos a ver. Sí, no es apropiada para mí según las cosas que he puesto ahí en las preguntas que te hace Toro para evaluar tu perfil. Entonces, por ejemplo, si tú eres un novato todavía, entonces puedes realizar este tipo de operaciones. Mi recomendación cuando vayas a copiar a alguien, no solamente te bases en sus resultados. Por ejemplo, este usuario en los últimos 12 meses ha hecho 57.82% y el último día ha hecho 2.57. Aquí ya ves cómo le ha ido mes por mes, su clasificación de riesgo, donde uno es el mínimo y 10 es el máximo. Aquí todas las operaciones, que es en lo que más hace operaciones, cuántas semanas rentables, desde cuándo estaba activo, todo esto. Entonces, puedes revisar incluso también qué es lo que comenta, etcétera. Entonces, en su portafolio, yo lo que le recomiendo es que antes de copiarlo revises si está lo más posible con pérdidas. Por ejemplo, muchos inversionistas mantienen sus operaciones. Por ejemplo, el que tiene estos en pérdida quiere decir que cuando tú vayas a abrir las operaciones tú no vas a tener esta pérdida, obviamente. En ese caso, pues copiarías a puras personas que tengan todo con ganancia, todo en verde. Entonces aquí te muestra el capital invertido que tienen. Por ejemplo, si él tiene $1000, quiere decir que tiene 300 dólares, perdón, $300 invertidos en SPX 500 y tiene, por ejemplo, $280 invertidos en Nasdaq. Esto es un porcentaje de lo que él maneja. Aquí no nos muestra cuánto dinero maneja, no nos muestra nada de eso, pero sí nos muestra el porcentaje. Es decir, si tú inviertes, por ejemplo, $100 en esta persona, el 30%
de tu dinero se va a invertir automáticamente en SPX 500. En Nasdaq se va a invertir un 28%, que sería $28. Es decir, $28.52 de lo invertido tuyo se va a invertir en esto. Entonces, ¿qué pasa? Si por ejemplo tú al momento de abrir la operación, esto que está aquí, tú no vas a abrir al valor que él abrió. Por ejemplo, él abrió estas cuando estaban $234 el valor. Ahora están 118. Es decir, cuando tú abras la operación no vas a tener todo esto en rojo. Tú vas a tener solamente pues lo que es el spread, la comisión que te cobra eToro, que es un pequeño, un muy pequeño porcentaje. Tú abrirías todas estas operaciones en 118, es decir, no tienes que abrir a este valor. Entonces, el mejor momento para entrar en copiar a una persona es primero revisando que tenga lo más posible en rojo. Es decir, es como cuando, por ejemplo, lo que les he explicado en otros videos, si tú quieres invertir, por ejemplo, en una acción, les he recomendado que traten de invertir cuando esté lo más abajo posible. Por ejemplo, aquí. Si tú lo agarras muy arriba, pues entonces la ganancia va a ser menor que cuando lo agarras muy abajo. Eso es exactamente igual como pasa con las personas. Entonces, otra cosa a tomar en cuenta. Tú puedes venir y comentarle a la persona que pienses copiar, por ejemplo a él, puedes venir y comentarle en cualquier publicación, etiquetarlo, como sea. Generalmente todos te responden porque ya que les interesa que los copies, a ellos les pagan una comisión, depende de los copiadores. Por ejemplo, el que tiene 2759 copiadores, a él si tú le comentas aquí en tu idioma, no necesariamente tiene que ser en italiano, ya que él es de Italia, aquí tiene automáticamente un traductor, lo puedes traducir y normal, él te va a responder en su idioma o en inglés, en el que sea, y tú nada más le das en traducir y listo. Entonces puedes preguntarle si es buen momento para entrar o no. Por ejemplo, es lo que he notado yo. Yo no, realmente al principio sí copiaba, de hecho era una de las personas que copiaba, me dio buenos resultados cuando recién comencé a invertir y yo no sabía invertir. Entonces, conforme fui aprendiendo, bueno, ya todo lo comencé a hacer por mi cuenta. Pero sí, yo le preguntaba, por ejemplo, ¿es buen momento para copiarte? Y ya él decía, no es buen momento por esto y esto y esto. O sea, te dice los porqués de por qué debes de copiarlo o no. Por ejemplo, cuando él está muy a la alza, que tiene muy buenas ganancias y considera que está a punto de cerrar unas operaciones, entonces no te recomienda que lo copies. Por ejemplo, si tú abres una operación copiándolo a él, bueno, por ejemplo, alguien que tenga menos operaciones, que estamos revisando ahorita, por ejemplo, en su portafolio, si tú abres en copiar y apenas si lo copiaste y él cierra la operación, tu operación se va a cerrar también. Entonces, cuando tú abres una operación, automáticamente vas a abrir todas las operaciones estas al porcentaje que te mencioné anteriormente. Entonces, cuando él cierre, también se te va a cerrar a ti. Tú también lo que puedes hacer es ir a, por ejemplo, cuando lo tienes en portafolio, aquí, yo no tengo a nadie copiando, así que no te puedo mostrar, pero puedes ir y revisar las operaciones, te va a mostrar tal cual se ve aquí, solamente que te va a dar la opción de cerrar la operación. Si tú consideras que ya es necesario cerrar la operación, por ejemplo, el que aquí va ganando 19% y tú fueras ganando también ese 19%, y consideras que ya quieres cerrar la operación en lugar de esperar de arriesgarte a que él vaya a perder y al mismo tiempo tú, puedes cerrar la operación sin problema. O sea, tú sí tienes el control de este portafolio, tú le copias todo el portafolio, pero tienes el control sobre él. Si quieres modificarle el stop loss, si quieres cerrar la operación también. Entonces esto es una de las funciones que eToro tiene y que la verdad, si tú eres novato, te va a servir bastante. Solamente tienes que buscar a la persona indicada para copiar y bueno, todo el resultado que estos tienen, tú lo vas a tener. Esto en un futuro no quiere decir que cuando tú inviertas vas a tener el 50% como él,
Por ejemplo, el que ha ganado esto no quiere decir que vaya a ganar esto mismo en los próximos 12 meses, pero si vemos aquí a cómo le ha ido los últimos meses, por ejemplo, su primer año que tuvo 11 meses productivos, nada más el primero un poco de pérdida y así. Entonces esto es lo que tú puedes basarte en su historial, ver qué tal dicen los otros copiadores, todo esto, o copiar en la demo. Prueba copiando varias personas en la demo, ya ves cuáles resultados dan y ya tú puedes elegir también a qué persona copiar. Y bueno, todos, cualquier duda que tengas, recuerda dejarla en la caja de comentarios, le respondo a todos y nos vemos en el próximo video.